Gracias, gracias por la presencia a todos, gracias al doctor Hugo Gobbiagini. Bueno, aquí me acaban de convocar, de invocar a propósito de esto. Entonces voy a decir algunas palabras sobre precisamente el clima o el microclima editorial, ¿no?, en el que surgió este libro. Y el papel que cumple, ¿no? Recordemos, el CIALC, ahí el que figura, es un instituto, un centro de la UNAM. La UNAM es un monstruo, ¿no? Es grandísimo, es enorme, ¿no? El CIALC es una de las instituciones que conforman, ¿no?, la que se llama la Coordinación de Humanidades. Esto remonta a muchos años, ¿no?, a décadas, ¿no?, a la obra de un personaje que hay que nombrar aquí, porque tiene mucho que ver con esta colección, que fue el maestro Leopoldo Sea, ¿no? Leopoldo Sea, que lo critiquemos o no, es sin duda el patriarca, el fundador, ¿no?, de las iniciativas que estamos aquí celebrando, ¿no? Él comenzó podemos decir que prácticamente después de la Segunda Guerra, después de los 40, los 50, los 60, se fue desarrollando este interés creciente que a partir del estudio por la realidad mexicana, era una moda entonces, ¿no?, el espíritu nacional, ¿no?, la psicología del mexicano, pero la fue ampliando hacia América Latina, ¿no? Fenómeno bastante raro en México entonces, ¿no? México era, y yo creo, me atrevo a decir que todavía es un país bastante cerrado, un país muy grande, muy poblado, con una historia muy densa, pero por eso también bastante cerrado en sí mismo, y siempre un poco a la defensiva frente al gran vecino que tiene, que es Estados Unidos, pero también con una actitud de separación frente a los otros vecinos, ¿no? Excepto personajes que periódicamente aparecen, pensemos en Vasconcelos, incluso pensemos en grupos de conservadores, ¿no?, que se oponían a la Revolución Mexicana, la Revolución misma, que tuvo una diplomacia hacia América Latina, pero salvo esos episodios, en general México no pensó demasiado en el resto, ¿no? Fue la obra precisamente de Leopoldo Sea, esta apertura, por motivos, podemos decir, circunstanciales, ¿no?, por el impulso que recibió de maestros que venían del exilio español, por una serie de razones, incluso circunstanciales. Él realizó una serie de viajes por América Latina, empezó a relacionarse con personajes que investigaban, ¿no?, el resto, y empezó una labor, ¿no?, que en la época era muy difícil, una época en la que las comunicaciones eran mucho más primitivas que ahora, ¿no?, la de relacionar distintos centros de estudios que estaban llevando a cabo empresas parecidas a la de él, ¿no?, la de estudiar sobre el pensamiento latinoamericano, ¿no? Son centros que fueron apareciendo, ¿no?, en Venezuela, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Costa Rica también, ¿no?, país pequeño. Él empezó a relacionarse personalmente con estos personajes, ¿no?, y empezó a crear este campo propio que son los estudios latinoamericanos. Recordemos que hasta entonces no existía como campo, ¿no? El único lugar donde había cátedras de estudios latinoamericanos, libros, enciclopedias, colecciones, eran los Estados Unidos, ¿no? No había nada parecido ni en Europa ni en América Latina, ¿no? Existían cosas análogas, literatura iberoamericana, cosas parecidas, ¿no? Leopoldo Sea hizo este esfuerzo por conjuntar estos esfuerzos, estas líneas de pensamiento que no eran coherentes, ¿no? A veces eran muy opuestas unas a otras, ¿no? Y él las reunió en torno a podemos decir, tres grandes iniciativas suyas, ¿no? La creación de una licenciatura, ¿no?, un curso de estudios, ¿no?, la carrera de estudios latinoamericanos, que después floreció, ¿no?, en un posgrado, y existe un posgrado, una maestría, un doctorado en estudios latinoamericanos. En la época era algo también inédito, muy raro en todo el mundo. Creó una revista, la revista Latinoamérica, revista de estudios latinoamericanos, que después también se bifurcó, ¿no? Hoy tenemos en nuestro centro tres revistas, ¿no? Una es esta, La Vieja Latinoamérica, otra Archipiélago, ¿no?, que nació de un esfuerzo también individual de otro entusiasta por América Latina y fue incorporada al CIAL, y Cuadernos Americanos, ¿no?, la vieja revista fundada por Silva Herzog, ¿no?, también un intelectual muy importante, estamos hablando de 1942, ¿no?, y que después, a la muerte de Jesús Silva Herzog, la UNAM la asumió y se la pasó a Leopoldo Sea, ¿no?
Hoy también hay otras revistas en la Facultad de Ciencias Políticas, en otros ámbitos de la UNAM, ¿no? Y sobre todo, él creó un centro de estudios, ¿no? En lo que llama el CICIDEL, Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos. Cambió de nombre hace unos años, ahora se llama CIALC, ¿no? Pero el espíritu es el mismo. A veces yo decía, criticando, haciendo bromas, digo, bueno, creó este centro para que lo estudiaran a él, ¿no? Para que él se convirtiera ahí en el máximo. En fin, es un poco maldad de mi parte. Era, recordemos, una iniciativa inédita entonces, que hoy permite, ¿no?, la conjunción de esfuerzos de varias partes de América Latina. Esto que había dicho, que había surgido en distintas formas, ahí fue reunido. Y por varias razones México reunía también las condiciones necesarias, ¿no?, para que todos estos esfuerzos se conjuntaran en su territorio, ¿no? Fue, digamos, el lugar donde llegaron muchos refugiados políticos, ¿no?, varias oleadas de Centroamérica, de las varias dictaduras del Cono Sur, ¿no? Esta serie de refugiados que habían iniciado también una labor conjunta, podemos ver en Ecuador, ¿no?, donde se encuentran algunos, en Chile con Allende, pero bueno, esos esfuerzos ya sabemos, lamentablemente abortaron y se trasladaron a México, ¿no?, donde tenemos esta conjunción de personajes de distinto origen que empezaron a formular, a preguntarse en torno a América Latina, a conjuntar estas líneas de pensamiento. Muchas venían de sectores conservadores, otras de sectores indigenistas, hispanistas, revolucionarios, de todo tipo, pero empezó ahí a amalgamarse y a fraguar en torno a estas iniciativas de Leopoldo Sea. Una de las labores, ¿no?, que requería, ¿no?, toda esta conjunción era la de crear un corpus, de crear un espacio intelectual, ¿no?, de quienes habían escrito, ¿no?, quiénes eran los antecesores de este tipo de eventos, ¿no? Había colecciones, recordemos, ¿no?, esfuerzos anteriores, ¿no?, la vieja colección Ayacucho, ¿no?, de Rufino Blanco Fombona, ¿no?, y después esta otra, la biblioteca Ayacucho más moderna, ¿no?, en Venezuela, que tiene esta serie de libros que, bueno, podíamos quejarnos de la erudición de uno y otro, pero nos suministran textos que no encontramos en otro lado, ¿no?, y estudios y cronologías y una serie de insumos para este estudio de lo latinoamericano. Leopoldo Sea también realizó estos estudios. Primero había unos cuadernillos, ¿no?, que circulan muy ampliamente, ¿no?, con selecciones, podemos decir, de autores de los más distintos orígenes, ¿no?, desde coloniales, de Bolívar, escritos de Bolívar, Sarmiento, Ugarte, en fin, pensadores, y estoy hablando de los más conocidos, otros son mucho menos conocidos. Y después esto ha continuado, y precisamente esta colección es la que mencionaba Andrés hace un rato, ¿no?, que quiere ser un poco más, ¿no?, que estos cuadernillos del comienzo, lecturas fundamentales, ¿no?, tira precisamente a conformar un canon, ¿no?, de lecturas latinoamericanas. Más modernas, ya no estamos hablando, ¿no?, de los viejos, los clásicos, ¿no?, que bueno, ya tienen su lugar, pero estamos hablando de pensadores más actuales, todavía vivos, como afortunadamente tenemos aquí a Hugo Biagini, y me atrevo, y termino con esto, me atrevo a pensar que también estamos dando un espacio a pensadores poco fuera, ¿no?, de ciertos parámetros, ¿no?, de circulación que han sido dictaminados por centros externos, podríamos decir. Antes me había referido, ¿no?, a los estudios latinoamericanos en Estados Unidos, que precisamente por la gran potencia, ¿no?, intelectual y editorial, ¿no?, de los centros de Estados Unidos o del mundo anglosajón, también de Estados Unidos, han impuesto también, ¿no?, su serie de lecturas, su serie de autores y su serie de valoraciones, ¿no?, en torno a América Latina, ¿no? Esto ha hecho que se conozcan ciertas corrientes, ¿no?, ciertos personajes, ciertas tendencias, más que otras, ¿no?, más que otras. El campo de los estudios literarios, ¿no?, hay ciertos autores, ciertos críticos, no son los conocidos. Campo de la historiografía es la mía, ¿no?, pensemos, ¿no?, el muy meritorio, ¿no?, Alperín como figura, ¿no?, en el centro, ¿no?, en el centro de estas valoraciones. Yo me acuerdo, hace unos años había leído un texto precisamente de Hugo Biagini, era sobre
era la autohistoriografía de Alperín, ¿no? Que me pareció muy revelador, ¿no? Cómo Alperín precisamente hacía una historiografía precisamente de los que estaban de acuerdo con él, podemos decir, ¿no? Existían, dice, otras ramas, y esas son las menos conocidas en este mundo que está como que sigue las huellas, ¿no? De esta, podemos decir, esta línea de publicación oficial. Precisamente por eso, cuando yo hablo de ciertos autores ahí en México, ciertos autores que aquí son muy conocidos, son muy populares, podemos decir desconocidos ahí, ¿no? Uno de los méritos precisamente de Ugo Bellaggini es haber dado circulación a este tipo de autores. Y precisamente es la intención, ¿no?, de este libro también, ¿no? Presentar una veta de pensamiento que no tiene circulación ahí en México. Y bueno, y esperemos que tenga mayor circulación. Les agradezco la atención.